Te habla Karina Falcón para la mujer lunar y carpa lunar. Y esta es una astrología que tiene que ver con los meses siguientes de este 2024 y los retrógrados que vamos a tener, las retrogradaciones. Entonces, en estos momentos ya nos encontramos con una retrogradación de Plutón. Plutón ha estado en Capricornio por mucho tiempo. Prácticamente podemos definir los últimos 14 años de cambio de estructuras físicas, materiales, internas a la luz de Plutón en Capricornio. Muchas estructuras obsoletas se han derrumbado. Plutón en Capricornio es el que nos ha traído a este nuevo tiempo, rompiendo cosas muy que ya estaban ahí, como muy tradicionales o muy específicas, que estaban ahí dentro de nosotros y fuera de nosotros, sistemas, gobiernos, formatos. Y bueno, ahora ya ha tenido dos ingresos en Acuario. Este ingreso que ha tenido en Acuario ha durado mucho más tiempo y hemos sentido definitivamente que hemos entrado en una nueva narrativa, que estamos ansiando entrar en ese nuevo espacio, que es un espacio que todos estos cambios, todos estos anhelos, todos estos deseos que estamos percibiendo no son nada más por un año o 2 años. En realidad están colocando los cimientos para los próximos 20 años de nuestra vida. Entonces, vamos hacia una renovación de nuestra narrativa, vamos hacia un movimiento que mucho tiene que ver con replegarnos para escucharnos, para entender nuestra singularidad y luego salir para poder entender lo que está sucediendo en los colectivos, en los grupos, en el mundo y trascender todo lo que se pone como una falsa realidad o todo lo que es distópico para poder percibir dentro de nosotros y nosotras nuestra narrativa genuina, nuestra utopía personal, nuestro paraíso personal que poco a poco vamos a ir tejiendo por los próximos 20 años. Entonces es un cambio de narrativa, a veces radical, a veces más bien desde una innovación que se va poco a poco alineando con el cotidiano. Y ahora que Plutón está en retrogradación, va a entrar en Capricornio nuevamente el 1 de septiembre. De aquí a el 1 de septiembre estamos sintiendo que hay aspectos de nuestra vida que ya habíamos elaborado y que de nuevo vuelven a aparecer, ya sea en percepciones, en sentires, en pensamientos. Es como si de pronto estamos haciendo nuevas actividades o nuevas cosas y hay algo en nosotros, en nosotras, que nos recuerda tiempo pasado o que decimos, ay, esto lo estoy volviendo a hacer de la misma forma, ¿verdad? Esto ya no quería hacerlo y sin embargo volví como a caer en ese patrón. Y esto es porque Plutón es un planeta muy profundo que psíquicamente entra como con mucha fuerza, ¿verdad? Como si fuese una gran bola de acero y primero va rompiendo capas externas y luego va rompiendo capas más internas, capas psíquicas, capas de energía. Entonces, mientras está haciendo este proceso de retrogradación, que desde nuestro punto de vista geocéntrico es como si percibiéramos que retrocede en su propio campo, en su propia órbita. Entonces, nosotras y nosotros internamente, en las estructuras que ya habíamos decidido que iban a ser distintas, pues para realmente confirmar que queremos hacerlo de manera distinta, tenemos que recordar cómo es que lo hacíamos antes y cómo es que decidimos ya no hacerlo de esa manera en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Dependiendo también en dónde esté nuestra zona acuariana, pues puede tener que ver con los hijos, casa 5, con el cotidiano y el trabajo, casa 6, con la pareja, los vínculos, los compromisos, casa 7. Si Acuario está en la 8, con el árbol genealógico, con las vinculaciones más íntimas, con el dinero de los otros, con la cuestión de las herencias en todos los aspectos, herencias tangibles, herencias emocionales y toda nuestra historia transgeneracional. En la casa 9, los viajes, el extranjero, los idiomas, la filosofía de vida,
En la casa 10, nuestro lugar en el mundo, profesión, vocación. En la casa 11, los grupos, los colectivos, el sentido humanitario, las agrupaciones a las cuales pertenecemos. En la casa 12, el proyecto sentido, el subconsciente, los potenciales enemigos desde un aspecto interno, pero también externo. En la casa 1, nuestro yo, nuestra personalidad, en quienes nos queremos convertir, la nueva narrativa que queremos acuerpar o habitar. En la casa 2, los recursos, los dineros, los valores, los principios, las tierras que poseemos. En la casa 3, la comunicación, los primos, los vecinos, los hermanos, la información que queremos dar. Y en la casa 4, la familia, el hogar, los espacios que consideramos como espacios seguros. Casa 5, los hijos, la maternidad, la sexualidad, el placer. Entonces, dependiendo cuál sea nuestra zona acuariana, es que ahí empiezan a haber ciertos patrones nuevos que ya percibimos, que ya dijimos que hacia allá vamos en esta nueva narrativa, en esta nueva parte de la historia. Pero ahora que Plutón está en retrogradación y que el 1 de septiembre entra en Capricornio, vamos a experimentar frustraciones. Y esto es importante decirlo porque muchas veces cuando escuchamos que hay nuevos ingresos de planetas o los augurios tienen que ver con que vamos a este nuevo espacio, que lo vivimos como algo exorbitante, como algo definitivo. Tenemos que entender que no es así. Tenemos que entender que los procesos usualmente es mientras estamos cerrando un círculo, mientras estamos cerrando un ciclo, otro se está abriendo al mismo tiempo. Y en algún punto somos una intersección entre lo que se va y lo que viene. Y los momentos de retrogradación es mucho para probar que eso que se va, en verdad queremos ya cerrarlo, en verdad ya no queremos vivirlo, en verdad nos damos cuenta por qué elegimos ya no ponernos en ese lugar. Y por otro lado, empezamos a darnos cuenta que sí queremos hacer movimientos, modificaciones. Entonces, lo más importante es lidiar con la frustración, darnos cuenta que no es que estemos cayendo en el mismo patrón, es que estamos realmente teniendo un periodo en donde nos damos cuenta o la vida nos está pidiendo darnos cuenta si realmente queremos movernos a ese lugar o no, o reconsiderarlo, o hacer cambios y modificaciones. Entonces, funciona un poco como en un ejemplo de una consulta que tuve muy reciente. Implica que a lo mejor vas a cambiar tu rol en la compañía en donde estás, en la compañía familiar, pero resulta que cuando tú entraste a trabajar, pues eras muy joven, y quizá no tenías todo el conocimiento, la experiencia, las historias que ahora ya tienes. Entonces, para este nuevo movimiento, tiene que ser considerada esa experiencia, esa historia, las capacitaciones que has tomado y probablemente también ser considerado tu estatus. Ya no eres una joven que a lo mejor todavía no terminaba la universidad, sino que ahora ya quizá tienes un posgrado o tienes estudios avanzados en el área que has tomado y entonces ahora tanto la cuestión económica, los principios, la persona que tú eres es distinta para el lugar que vas a ocupar. Y durante estos periodos de retrogradaciones que vamos a estar viviendo paulatinamente en la segunda mitad del 2024, vamos a sentir que volvemos a ocupar el mismo lugar, desde un lugar muy sutil, ¿verdad? Entonces es como si ya se había llegado a un acuerdo de que ahora ya no tenías que pedir permiso para tomar ciertas decisiones y de repente tomas una decisión y te marcan y te dicen, es que esto tenía que hacerse de tal manera y tú dices, no, pero es que eso ya lo habíamos platicado, ¿por qué me estás diciendo de nuevo que tengo que estar subordinada de algún modo si ya habíamos acordado que no era así? Bueno, que sepamos que todo ese tipo de incidencias son justo para recordarnos el lugar que queremos habitar ya en el 2025, entrada la narrativa del 2025. Todavía vamos a tener otros planetas que empiezan a retrogradar. Neptuno empieza su retrogradación en Piscis el 2 de julio, Saturno el 29 de junio hace su retrogradación
en Piscis, ¿verdad? Y paulatinamente vamos a tener em, Quirón, por ejemplo, el 26 de julio hace su retrogradación, el 5 de agosto tenemos un Mercurio retrógrado durante 3 semanas y luego vamos a tener a Urano retrógrado el 1 de septiembre y Plutón, que está retrógrado, entra en Capricornio el 1 de septiembre. Y poco a poco empiezan a, decimos que a apretar esa narrativa, ¿verdad? Como a, 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 a cerrar las puertas para darnos cuenta que ya no queremos habitar esos espacios. Porque quizás ahora que estamos tan emocionados y emocionadas con los nuevos lugares, las nuevas cosas, no estamos dándonos cuenta por qué tomamos la decisión. Entonces, los periodos de retrogradación, sobre todo los que estamos esperando en esta segunda mitad del 2024, nos conducen a recordar por qué ya no queremos ocupar esos lugares, porque ese rol ya es un rol distinto que tenemos que habitar, porque tenemos que asumirnos en una nueva etapa de nuestra vida. Probablemente teníamos em, ciertas vivencias en nuestro cotidiano, ciertas costumbres, ciertos hábitos que cuando teníamos 2 hijos pequeños eran perfectamente funcionales. Pero ahora que los hijos quizá ya están en la secundaria, que son hijos más autónomos, ¿verdad? Ya podemos movernos a otro lugar. Igual y el acuerdo de decir, bueno, yo me voy a quedar en casa mientras los chicos van creciendo y ahora te das cuenta que estos hijos ya crecieron, ¿verdad? Y que poco a poco sientes tu llamado a activar tus dones, activar tus talentos, a tener a lo mejor un trabajo híbrido que te permite estar parcialmente en casa y parcialmente afuera, o definitivamente decir, yo también salgo a trabajar. Y tenemos que llegar a nuevos acuerdos, tenemos que revisar cómo vamos ahora sosteniendo esta familia, sea cual sea la configuración. Entonces, usualmente este periodo de retrogradaciones nos apoyan a revisar las decisiones ya tomadas, pero específicamente nos está llevando a 2 puntos muy importantes. El primero es el ingreso que vamos a tener de Plutón en Acuario, que marca un proceso de 20 años en donde Plutón nos va a impulsar a recuperar nuestro poder en nuestra creatividad, en nuestros talentos, en nuestros dones y la contribución que vamos a hacer en los grupos y los colectivos. El poder se vuelve más colectivo, el poder se vuelve más comunitario y no necesariamente las narrativas externas están siendo un espejo genuino de lo que esto implica. Son narrativas que tenemos que buscar en nuestra propia historia, en el sentido de nuestro propio camino. Luego vamos a tener el ingreso el próximo año de Neptuno y Saturno en Aries y una conjunción muy potente que acontece en junio del 2025. Es una astrología muy poderosa, es una astrología que evoca situaciones complejas, situaciones que pueden ser, que pueden cargar como mucha tribulación. Sin embargo, es importante que también podamos verlo desde un espacio interno, psíquico, sobre todo en nuestra psique, que se abre a una nueva forma de liderazgo, a una nueva forma de entender el mundo, a despertar de muchos espacios de ensueño que más bien están ahí porque queremos huir de nuestra vida, porque no nos ha gustado nuestra vida y entonces corremos a esos lugares para huir de nuestra realidad y ahora eso ya no va a estar. Es como ese lugar ya no va a ser un lugar seguro. Es importante poder enfrentar nuestra realidad y poder entender verdaderamente qué es esto de nuestro poder creador o creativo. Entonces, todo lo que va a acontecer en esta segunda mitad del 2024 nos está apoyando a observar los lugares en donde ya no queremos estar, las narrativas que ya no queremos contar de nuestra propia vida, las experiencias que ya no queremos vivir de esa manera y poco a poco colocarnos a lo que sí queremos, a lo que sí anhelamos. Incluso hay veces que tenemos la añoranza de volver a ser la persona que fuimos antes del 2020
Y desde el 2020 lo vengo diciendo, eso ya no va a suceder. Eso ya no sucederá, porque estamos no solamente ingresando en una nueva década, estamos ingresando en un nuevo tiempo. Y cuando ingresa este nuevo tiempo, es algo que se va de nuestras manos, es un proceso que la Tierra misma está pasando, que nuestro sistema solar está pasando, entonces no hay vuelta atrás. Y el hecho de regresar y que la nostalgia una y otra vez nos empuje allá atrás es para poder trabajar nuestras líneas de tiempo, nuestra dimensionalidad o multidimensionalidad. Y lo que nos toca hacer en este tiempo de evolución y de entrada al nuevo tiempo, pues es justo traer visión desde nuestra propia historia, saber cómo queremos entrar en este nuevo tiempo, cuáles son esas historias pequeñas que hacen la gran diferencia, cuál es de verdad la contribución que surge de nuestro corazón y empezar a cambiar las narrativas colectivas por nuestra propia narrativa interna. Entonces, este periodo de retrogradaciones nos va a apoyar muchísimo a observar en donde ya no queremos estar, en donde estamos en riesgo de repetir patrones, por qué elegimos ya no estar en ese lugar, por qué elegimos ya no ocupar esos roles, por qué elegimos hacer esos cambios que decidimos hacer. Entonces, reafirmar nuestro camino es lo que nos toca en esta segunda mitad del 2024. Reafirmar lo que sí está, lo que nos ordena, lo que nos trae coherencia, lo que nos permite conectar con nuestro potencial humano, con nuestra magia y todo lo demás que son estructuras obsoletas, las vamos soltando. Entonces, que estos periodos de retrogradación nos tomen con mucha claridad, nos traigan ese tejido interno suave, sutil, que nos permita habitar en coherencia, en orden, en alegría, en gozo, en esta evolución genuina.